Todos a nuestro nuevo workshop. Les presento a Josefina Nazábal, que es de la Comisión de Jóvenes, la Asociación de Graduados. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Les agradecemos por participar de esta actividad y principalmente agradecemos al doctor Leonardo Ambesi por aceptar esta invitación y por todo lo interesante que nos va a comentar. Como dijo Maca, yo formo parte de la Asociación de Graduados, particularmente de la asociación de la parte de jóvenes, sub-30. Aprovecho también para invitarlos a participar de nuestra asociación. Es una asociación de graduados para los graduados. Tenemos actividades tanto como charlas, conferencias. Aprovecho para adelantar que el 26 de noviembre tenemos el almuerzo de graduados que se va a realizar en el campus de Pilar. Luego nos pueden contactar para más información, pero va a ser una muy buena oportunidad para estar en contacto y poder encontrarnos con colegas y graduados. Va a haber propuestas muy interesantes, vamos a poder compartir una comida, así que bueno, son propuestas que están muy buenas para seguir en red. Bueno, voy a cumplir con la formalidad de leer algunos antecedentes del doctor Leonardo Ambesi. Él es abogado por la UBA, es magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho por la Universidad Austral. Es juez de la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, es director del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho, y es miembro del Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Es también un honor porque, como le comentaba antes, fue un profesor mío, así que bueno, es un lujo estar presentándolo en este momento. Los dejo en sus manos, te cedo la palabra a Leonardo. Él nos va a estar hablando sobre temas actuales de derecho laboral, de temas como discriminación y violencia y teletrabajo, que sería analizar un poco la agenda post-pandemia. Así que bueno, los dejo, te cedo la palabra, Leonardo. Bueno, muchas gracias. Gracias a las autoridades de la asociación, gracias al doctor Ignacio Strasser, Josefina, por esta oportunidad. Yo no soy de la subcomisión de jóvenes, claramente, digamos, así que ya me pasó un poquito el tiempo, pero bueno, muchas gracias por estar con ustedes y comentarles un poco lo que se ve que va a ser la agenda a partir de ahora en nuestra especialidad, que es el derecho de trabajo, y como decimos en la maestría, y relaciones laborales, ¿no? Nosotros concebimos el derecho del trabajo no solamente como algo exclusivamente jurídico, sino con algo que tiene mucho de extrajurídico, mucho de fáctico, ¿no? Y donde a veces, sobre todo en la parte colectiva, no es tan fácil aunar las dos cuestiones. Argentina tiene un tema, entre tantos temas que tiene, y es que le llega el siglo XXI sin haber concluido el siglo XX, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cuestiones de derecho del trabajo conocidas por ustedes que siguen vigentes y van a seguir un tiempo vigentes. Es decir, va a seguir habiendo juicios por despidos, va a seguir habiendo cuestiones de diferencias salariales, va a haber cuestiones ligadas a las medidas de fuerza, va a seguir el tema del accidente de trabajo. Ahora, a partir del fallo de la Corte, en el caso Pogonza, donde se ha validado la constitucionalidad de las comisiones médicas, eso en la agenda, sobre todo de las empresas, repercute de otra manera, pero bueno, sigue habiendo. Pero a esto se le suma toda una nueva agenda que trae el siglo XXI, que es una agenda en donde lo que se hace hincapié es en el derecho fundamental de la persona que trabaja. O sea, acá ha cambiado el vértice de observación, y el trabajador, esto viene hace muchos años, no es que es exclusivamente del siglo XXI, la posguerra, como ustedes saben, con la evolución que ha dado a nivel internacional y supranacional en materia de teoría de los derechos humanos, instrumentos internacionales, nuestra reforma constitucional, la entrada que ha tenido el derecho del trabajo al llamado neoconstitucionalismo, ¿no? A través, especialmente del año 2004, con dos fallos muy importantes, que fueron Aquino y Bisotti, donde se plantea que el trabajador es sujeto de preferente derecho,
los principios constitucionales son operativos y son los jueces, los custodios de alguna manera de esa operatividad. Todo esto ha dado como resultado una nueva agenda en donde los derechos fundamentales laborales están cobrando cada vez mayor protagonismo. Y esto, que es algo nuevo, se suma ya a la problemática que tiene el derecho laboral en nuestro país, y que por un lado transita, yo diría, dos grandes líneas, o tres grandes líneas, ¿no? Una línea de la política laboral en sí, ¿no? Donde hoy vemos también cuestiones que todas las gestiones de gobierno han ido evaluando, qué pasa con el tema de litigiosidad, qué pasa con el tema de las pymes, qué pasa con el tema de las micropymes, qué pasa con aquellos cargos que no son estrictamente salariales. Bueno, hay un Consejo Económico Social, digamos, toda una agenda que durante distintos periodos estaba, pero a la cual se le suma otra temática, ¿no? La primera temática, yo diría que dividiría esto en derechos fundamentales que se pueden distinguir en tres partes. Los derechos fundamentales de la dignidad, los derechos fundamentales de la privacidad y los derechos fundamentales de la participación. No son comportamientos estancos, ¿no? y menos en derecho laboral. Todos están cruzados, todos se interrelacionan, ¿sí? Pero esta nueva temática, esta nueva agenda, se pueden agrupar en estos tres grandes segmentos, ¿sí? Y comienzo por el tema de discriminación. El tema de discriminación, como ustedes saben, tiene un cambio de paradigma a partir de, sobre todo, del fallo Álvarez-Poncencosud, donde la Corte Suprema, a fines del 2009, determina la plena aplicación de la ley antidiscriminatoria a las relaciones laborales. Ese fallo que ha sido con una mayoría y minoría, que ahora prácticamente parte de esa mayoría no está, aunque también la minoría está un poco menguada con la renuncia de la doctora Hayton al cargo de miembro de la Corte, pero lo importante de esto es que esto que planteaba, que al haber una conducta por parte del empleador de tipo discriminatorio y aplicarse la ley, una ley general, que no es una ley laboral, la ley 23.122, la consecuencia era la reinstalación del trabajador discriminado, ¿sí? Y la eventual reparación de los daños y perjuicios causados. Este tema de la reinstalación, que hizo mucho ruido en su momento, porque es, digamos, una excepción al régimen general de estabilidad relativa que rige nuestro país, para ponerlo en palabras más llanas, el empleador despido sin causa o despido con causa que debiera injustificada, pago, ¿no? Despido tarifado, pago. Ahora se ve conmovido por esto, digamos, hay determinadas clases de despidos en los cuales el despido es nulo, ¿sí? Y en el cual, por efecto de la nulidad, ¿no? Vuelve todo al momento anterior y por lo tanto se produce la reinstalación del trabajador. Esto comienza a darse en toda una serie de cuestiones que la ley 23.592 tiene, que abarcan no solamente cuestiones de género o cuestiones ideológicas, sino también cuestiones sindicales, y comienza a ampliarse de esta manera y a elegirse un sistema que yo recientemente, me permito humildemente hacer una referencia a un artículo que presenté en la revista jurídica de esta universidad, ha derivado, en lo que es en el ámbito colectivo, a una construcción propia. Hoy tenemos un sistema propio, específico, donde se mezclan los derechos humanos con los derechos laborales, que produce mecanismos y respuestas distintas y propias del régimen general. Y esto, ustedes pueden decir, son muchos casos. No es un tema cuantitativo, sino cualitativo, ¿sí? O sea, comienzan a verse casos en donde, por distintas razones, las empresas son demandadas no ya solamente por un tema de despido justificado o arbitrario, sino también por un tema de despido discriminatorio. La consecuencia además era que se rota la carga probatoria, por el cual, a través de otro fallo, el fallo Pericori, se toma lo que se llama los indicios verosímiles que puede dar el demandante en una conducta discriminatoria, y entonces corresponde al demandado, ¿sí?, salir de lo que se llama la zona de sospecha y dar razones objetivas por las cuales esa medida no tuvo carácter discriminatorio.
Esto amplió el panorama, causó una profunda, podemos decir, renovación en el tema, en la temática de las acciones judiciales. De hecho, hoy es muy común, así como en su momento cuando salió Bisotti sobre la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio, todos los abogados ponían Bisotti por las dudas, ¿no? Incluso ahora también ponen, no digo siempre, pero cuando el caso quizá lo amerita, va el tema discriminatorio, ¿no? Tema discriminatorio que puede ir por la reinstalación, pero como dije, puede ir por los daños extratarifarios, o sea, daños y perjuicios que no van a estar contenidos en la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo. Esto evidentemente dio lugar a que la Corte en un momento tratara de modular esto en otro fallo, que es en un fallo posterior, en el 2018, que se llama Varela con Disco, donde trató de, primero, dividir lo que era discriminación por temas sindicales y lo que le correspondía en general a la ley de soluciones sindicales, del tema discriminatorio en sí. Y trató de modular, de alguna manera, diciendo que, bueno, le basta al empleador, y uso la palabra así, basta al empleador dar razones objetivas para justamente desvirtuar el tema. Sin embargo, y esto como hablábamos con Ignacio antes de entrar, la dinámica de todo esto es tan grande, ¿no?, que recientemente la Corte saca otro fallo, Fontana, donde si bien reafirma lo dicho en Varela con Disco, también hay otro voto, el del doctor Rosati, hoy presidente de la Corte Suprema, donde él no sigue esta línea del basta. Él vuelve a la doctrina de Álvarez con Secosumas Pericori, en donde los indicios, ¿no?, y tiene que responder, no basta solamente, tiene que dar razones realmente objetivas y salir de la zona de sospecha. Esto todavía no está resuelto y tengo para mí que durante un tiempo esto no va a estar resuelto, va a ser un tema de mucha casuística y esto la Corte no va a terminar de resolver, van a ser los jueces laborales en cada caso quienes van a tener que resolverlo. Entonces este es un tema donde la discriminación está jugando muy fuerte en estos aspectos. El segundo tema, que tiene que ver con la dignidad y con la privacidad también, pero por sobre todo con la dignidad como gran componente axiológico, es el tema de la violencia laboral. No solamente hay cuestiones ahora referidas a la discriminación, sino hay cuestiones referidas al llamado acoso o mobbing, ¿sí?, donde además hay acciones, hoy en el fuero laboral, cuando hablo del fuero laboral me refiero a lo que conozco, que es el fuero nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, ¿no?, pero que por la cantidad de causas, la cantidad de juzgados y de tribunales de segunda instancia, son 80 juzgados, 10 salas, digamos, tiene cierto impacto, digamos, aunque hay algunos que dicen, y yo creo que también con razón, que el fuero más importante es en la provincia de Buenos Aires por la cantidad, digamos, de trabajadores involucrados, pero bueno, no me voy a poner en esa pelea entre colegas de provincia y de capital, no es un problema mío, digamos. Pero en lo que hace al fuero nacional, comenzamos a ver, de un tiempo a esta parte también, que se plantean, junto al despido, cuestiones de discriminación y cuestiones de acoso, ¿sí? Cuando digo acoso, no me estoy refiriendo porque uno en general, la mente es muy esquemática, ¿no? Entonces lo primero que hace es decir acoso sexual, digamos, lo primero que viene es acoso sexual. Sí, hay de eso, pero también hay otro tipo de acoso, ¿sí? Un acoso peyorativo, de violencia, de una conducta de menosprecio, digamos, ¿no? Y hay muchísimas acciones en donde al tema del accidente se adiciona el tema del despido, se adiciona el tema del acoso y de ese accidente. ¿Por qué? Porque también se lo aúna con algún tipo de dolencia que es producto, consecuencia de ese tema. Y ahí sí se torna la cuestión más compleja, porque la contraparte va a tener que defenderse. Obviamente, si hay un despido, el tema del despido, si hay una discriminación con el tema de los indicios, va a tener diferentes niveles de carga probatoria, ¿no? Y si hay un tema de acoso, además, si está la RT convocada, va a tener que ver cómo juega la aseguradora en ese caso. Porque hay acciones en las cuales las aseguradoras dicen, no, nosotros no estamos cubriendo eso. Nosotros te cubrimos si se rompió el tobillo, nosotros te cubrimos... ¿Por qué? Porque el deber de seguridad en el establecimiento es tuyo.
sea, nosotros descubrimos la dolencia física, ¿se entiende? La mecánica tradicional. Entonces ahí comienza una cuestión muy complicada, porque además en los procesos va a ir el perito médico, el perito psicólogo, y no va a hacer esta discriminación. Va a decir, bueno, acá hay una depresión, acá hay un tema laboral, etcétera, etcétera, y el trabajador, la trabajadora menos van a decir, bueno, vengan todos, uno por derecho común, otro por el sistema especial, acá, responsabilidad solidaria, después arréglense entre ustedes, digamos, ¿no? Para hacerlo medio bruto, pero es así. Entonces, este es un nuevo supuesto del cual nos estamos encontrando, que no es el despido común, el despido que se veía en el siglo XX, ¿no? Yo tengo el orgullo de ser camarista en una sala donde yo fui relator, a principios de los 90. Entonces, de un juez, Julio Simón, que hoy lo tuvimos en la clase de la maestría en Derecho del Trabajo en el tema colectivo, y yo a veces digo, qué fáciles eran los casos en esa época, digo yo, cuando yo proyectaba votos y el problema eran diferencias salariales con empresas del Estado, digamos, otra cosa, otra época, ¿no? Hoy la cuestión es mucho más impactante. Otra cuestión que impacta es que todo esto tiene un vértice directo con garantías constitucionales. O sea, acá ya no el derecho al trabajo ya no empieza a hablar solamente de la LST, no empieza a hablar siquiera de la Ley 192, no. Ahora empieza también a entrar otras normas, como la de protección integral de la mujer, otros instrumentos, como los incorporados por el artículo 75 y 122 de nuestra Constitución, ¿sí? Y distintas apreciaciones, no solamente nacionales, sino incluso de los órganos de control de los tratados internacionales de los cuales Argentina forma parte. Entonces, un despido hoy es en realidad un proceso en el cual terminan debatiéndose una serie de cuestiones que, como digo yo, y me permití adelantarles, hacen a derechos fundamentales, ¿sí? Por eso algunos estamos diciendo que hoy la justicia laboral se está transformando en lo que en España se llama juzgados en lo social. Ellos le dan quizás otra connotación, ¿no? Pero digamos, esto termina excediendo lo meramente laboral. Y acá también hay mucha dificultad probatoria, porque ¿qué pasa con el acoso? ¿Sí? Se lo dijo la propia Corte en Pericori, el tema de discriminación es difícil de probar, por eso sentó la teoría de los indicios. Ahora, la violencia es la violencia de un momento, es una conducta persistente en el tiempo, es una conducta individual, es una conducta vertical y asimismo horizontal. ¿Sí? Nosotros hemos tenido casos de conductas verticales, pero también de conductas horizontales. Hemos tenido un caso, no en nuestra sala, pero yo lo doy a los alumnos como ejemplo, ¿no? Un caso de una gerenta de una importante empresa de medios, donde no la llamaban a la reunión de gerentes, ¿no? Entonces ella no participaba, digamos, tenía el cargo porque es su función, pero no se enteraba. Después le comentaban lo que había en la reunión del gerente, digamos. Comienza una serie de cuestiones que ya no interesa tanto si era el obrero, el empleado, el supervisor, el gerente, va como una trazabilidad completa, va surcando distintos tipos, ¿no? Por eso también es importante, desde el punto de vista de la empresa, cuáles son las medidas de prevención que adoptan al respecto. O sea, ya el derecho del trabajo impone una agenda que no es solamente contrato al estudio que para el litigio, tengo que tomar una medida interna y o externa que me ayude a prevenir todos estos casos. Si quiero evitar, obviamente, ¿no? El empresario que no quiere evitarlo, bueno, tendrá que las consecuencias buenas o malas de lo que pase. Y ahí, como digo, está la complejidad de la prueba. A esto vamos a agregarle un dato más. ¿Sí? Yo lamento si por ahí se van un poco desanimados de esta charla, ¿no? Pero digo, esto cuando uno va al médico, ¿viste? Vas al médico y te encuentra algo y te dice algo y vos dices, bueno, pero esto no lo tenés. Entonces, bueno, pero vas a tener todo esto. Entonces, un médico tiene que decir las cosas que pasan. Bueno, a esto se va a agregar que a partir de febrero del año que viene, es norma en Argentina, comienza a regir el convenio 190 de la OIT sobre violencia laboral en el mundo del trabajo. Este convenio es muy importante, muy importante. Les comento que Argentina fue uno de los pocos países de América Latina que ha ratificado este convenio junto con Uruguay y Ecuador.
y ha empezado a regir en la OIT con muy poquitos países. ¿Sí? La OIT, ¿qué hace en general? Estos convenios que por ahí tienen su gran complejidad, ¿no? Va haciéndolos ingresar en la vigencia con pocos países, después se van sumando otros, etcétera, etcétera. Bueno, hay pocos países que han ratificado el convenio. Argentina es uno de ellos, en Uruguay se está rigiendo, Ecuador es otro, pero a partir de febrero que viene, les quiero comentar que comienza a regir en plenitud. ¿Qué pasa con el convenio 190 sobre violencia laboral? Es un convenio importantísimo, por muchas razones. Primero, porque aborda esta temática. Segundo, porque es el resultado de muchos años de estudios que se realizaron en la OIT, que es un organismo tripartito, donde confluyen empleadores, gobiernos y trabajadores en estos temas. Tercero, porque es un convenio que viene a ser un poco como el moño, ¿no? del regalo, digamos, puede ser la frutilla de la torta, del centenario de la OIT, ¿no? Justamente para su centenario, la OIT sale al mundo con este convenio. Y tercero, y no menos importante, por las cláusulas que contiene. Cuando me refería a cómo se maneja esto en la prueba de la violencia, me referí porque el convenio manda, entre otras cosas, muchísimas acciones de prevención, pero hay dos cosas que son muy interesantes. La primera de ellas, delega a la legislación nacional si se va a dictar una norma sobre violencia laboral que va a incorporar violencia y acoso al mismo tiempo o separado. Esto no es menor. Esto no es para nada menor. ¿Por qué? Porque después va a definir los términos de violencia como aquellos sucesos peyorativos que pueden ser únicos o reiterados en el tiempo. Y esto nos va a cambiar muchísimo la óptica que tenemos hasta ahora. Porque hoy la jurisprudencia de la Cámara en general va a atender, sobre todo en las medidas de acoso, de mobbing, si hay conductas reiteradas. ¿Sí? Por esto de que, bueno, si alguien me dijo algo mal, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? La normal tolerancia entre vecinos, ¿se acuerdan del derecho común? Bueno, un poco que uno está en un ámbito de trabajo, tiene también la normal tolerancia. Che, mirá, hoy el jefe vino mal, o yo le insulté al otro, me insulté más, bueno, una serie de cosas, pero que hacen al día a día, la cotidianidad. Entonces, ¿qué hacen los jueces ante una demanda que incluye un reclamo por acoso? Sobre todo daño moral, tiene que ver si una conducta reiterada. Bueno, el convenio 190 viene a cambiar esto, porque dice, basta una sola conducta. Basta una sola conducta. Es cierto que el derecho del trabajo está acostumbrado a esto con el tema de la injuria, ¿no? Basta una sola injuria para producir la ruptura del vínculo. No hay necesidad que sea una serie de... Eso es cierto, pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de una conducta peyorativa que hasta ahora se decía que era en el tiempo. Entonces, ahí tenemos un primer mecanismo que va a dar, para mí, muchísimo que hablar, y va a haber que en la jurisprudencia modularlo y definirlo, o al menos concretarlo en la casuística. ¿Sí? Porque para el juez, ¿no? Ves con la charla sobre huelga, ¿no? Y siempre Julio Simón, que estuvo participando, yo siempre, en medio en chiste, digo, le mandamos un gran saludo a los jueces y a los miembros de la Corte, porque es muy crítico, ¿no? Porque dice, ¿qué juez laboral sabe lo que está pasando en una huelga? ¿No? ¿Qué juez laboral? Ahora van a analizar un juez laboral, él fue juez laboral, está claro, de primera instancia y de cámara, ¿no? Yo fui relator pero dice, ahora el juez laboral analiza un convenio colectivo. ¿Qué sabe el juez laboral si lo que se dio en el artículo 4 se quitó en el artículo 28, porque el convenio colectivo dice es una negociación entre partes, ¿no? Entonces se va haciendo concesiones recíprocas y bueno, ahí sale un convenio. Ahora resulta que el juez va a poner a verse el convenio. Bueno, y esto va a pasar algo parecido. O sea, vamos a entrar en un examen muy finito de conductas humanas. ¿Sí? Y acá cambia, es otra novedad de la agenda. Cambiamos de cuestiones objetivas a cuestiones subjetivas en un punto. Porque yo tengo que analizar la injuria desde un punto de vista objetivo, ¿no? Pero acá, al ver el grado de violencia, no me voy a poder escindir tan fácilmente de ver las motivaciones que tuvo esa persona. ¿Sí? Esa persona lo hacía con asiduidad, lo hizo 2 veces y nada más. Tuvieron un problema personal entre ellos. Esto pasa un poco con la riña. Cuando uno analiza el despido en ocasión de riña, ¿no? Tiene que empezar a analizar
poco todas estas cuestiones. Pero claro, acá se suman otros componentes muy de la intimidad, muy de la dignidad humana también, ¿sí? Y esto además tiene un reflejo económico. Y un reflejo, diría, para las empresas, todavía más importante, que es el prestigio. Acá no se está analizando, pero hay empresas que no sé si les gusta ser condenadas por cuestiones de vivencia laboral, por ejemplo, ¿no? O sea, esto va a tener un gran desarrollo, tengo para mí, que quizás sea como el desarrollo que tuvo la discriminación, ¿no? Que tardó sus años, que empezó además primero con fallos de los tribunales inferiores hasta llegar a la Corte con Álvarez con Cencosud. Pero que tenemos un convenio que va a estar incorporado a nuestro sistema jurídico, ¿sí? Y más allá de la opinión que se tenga sobre si esa incorporación es supralegal, ¿sí? Está fincado y va a estar asentado. Y les puedo garantizar que cualquier abogado lo va a empezar a utilizar, ¿sí? Cuando yo a principios de los 90 empecé a ejercer el derecho y hacía derecho del trabajo, si bien mi primer amor fue derecho administrativo, por eso Josefina y yo, ahí que hice la maestría en derecho administrativo, pero ya estaba muy volcado al derecho laboral, las normas supranacionales prácticamente no se usaban, ¿no? Se usaba la ley, pues sí, el 14 bis a veces, pero hoy no, hoy es al revés, ¿no? Hoy la norma supranacional es, digamos, el nudo de la cuestión. Entonces, y hay que ver cómo se reglamenta el convenio 190. Cuestión importantísima. Hay que ver cómo se reglamenta el convenio 190. También la empresa me parece que va a tener que acostumbrarse a otra cuestión, que es que en las medidas de prevención o medidas reparatorias va a tener que ver también cómo articula su bien variante interno. Porque tampoco se puede revictimizar al damnificado o a la damnificada por un episodio de violencia. No está bien, yo lo reinstalo y te lo pongo de vuelta ahí abajo, puede ser, ¿no? O sea, ¿qué va a suceder? Tengo que poner en un lugar seguro. Es decir, el deber de seguridad que está en el artículo 75 de la LST está tomando otra mensura, otra dimensión, ¿sí? Y eso va a estar en la agenda que está por venir o ya está llegando a nuestro derecho. El tercer término, esto del teletrabajo, ¿sí? El teletrabajo que dicen los especialistas que el mundo se adelantó 10 años, ¿no? Con el avance producto de la pandemia y todos tuvimos que empezar a usar y hablar de Zoom y de plataformas y de compartir pantalla y te mando el chat y los archivos, bueno, y todo eso. Y empezó el trabajo a distancia, ¿sí? El trabajo a distancia que tiene nuevos aspectos para nuestra disciplina. El derecho al trabajo venía en una desagregación donde la descentralización productiva también había causado un gran debate, ¿sí? De los años de oro, como se llamó el Estado de Bienestar, del 45 al 75, y de nuestra ley del contrato de trabajo del año 74, teníamos grandes empresas, grandes sindicatos, un gran Estado, ¿sí? El empleado, trabajador, obrero iba a un horario fijo, iba a su lugar de trabajo. Eso se ha ido descentralizando. Entonces, primero se descentralizaron las actividades y ahora tenemos que se descentralizó el lugar y se centralizó la prestación. O sea, el nivel de subjetivación, para usar un término sociológico, hoy está llegando al extremo, donde el trabajador, en algunos casos, no tiene necesidad de salir de su casa, no tiene necesidad de utilizar las herramientas del empresario, se conecta. Cuando estamos conectados aquí nosotros y realiza su prestación. ¿Qué tenía la Argentina? Bueno, la Argentina tenía distintos ejemplos del derecho comparado, ¿no? La ley recibe muchas críticas. Yo no soy un crítico de la ley en la regulación en sí, porque digo, bueno, es posible que el legislador haya visto la necesidad de regular este fenómeno tan nuevo, ¿sí? No hay que asustarse en eso. Mi crítica sí es, quizás por un tema de por donde yo vengo, es el poco espacio que le dejó la negociación colectiva. Porque al nivel de subjetivación que hay en el teletrabajo, nadie mejor que
la Cámara Empresaria y el sindicato son los que conocen la actividad, son aquellos, o sea, regular con carácter uniforme, algo tan segmentado como es el teletrabajo, que no es lo mismo el teletrabajo que podemos hacer nosotros de manera docente, con alguien que hace de la informática y está detrás de las pantallas, o alguien que hace plataformas, o sea, cambia muchísimo, y cada actividad tiene a su vez sus particularidades. Y la verdad que al legislador le dejó muy poco espacio. Se quiso, con el decreto reglamentario, un poquito mejorar algunas cosas. Hay otro tema ahí, ¿no? La ley crea un tipo de contrato. O sea, en la Argentina, el teletrabajo no es una modalidad, es un contrato de teletrabajo y se incorpora como artículo 102 bis a la AST. Esto no es menor, porque ya tenemos experiencia compleja con tipologías contractuales que se insertan así muy fuerte. Obviamente, la intención del legislador fue que ese teletrabajador tenga los mismos derechos, ¿no?, y garantías que el resto del trabajador de un contrato de trabajo común, podemos decir presencial. Pero al insertarlo con esta rigidez, para mí, como digo, si no le doy a la negociación colectiva un poquito de fuelle, de dinamismo, esto va a hacer ruido. Y ahí nos encontramos con terminología, ¿no?, que llama la atención, como es la desconexión, el derecho a la desconexión, por ejemplo, ¿no? Esa garantía que se ha impuesto al trabajador, que no puede ser molestado luego del horario de trabajo, ¿sí?, que es un derecho que está no solamente en Argentina, que está en otros países, pero que, según algunos, ya quedó viejo. Sí, ya quedó viejo. Fíjense ustedes que ustedes todos aquí terminamos de trabajar en un determinado horario, ¿sí? Supongamos que ejercemos el derecho de conexión y que no queremos que nuestro empleador nos moleste, ¿no? Entonces cenamos, ¿no?, vemos un poquito de televisión, los grandes, ¿no?, qué sé yo, los otros ven plataformas, y uno dice, bueno, vamos a descansar, qué bien, estoy desconectado. Pero uno quedó enganchado con una serie de aplicaciones y de cuestiones, donde las plataformas lo han perfilado a uno, las aplicaciones lo han perfilado a uno. Entonces comienzan a llegar alertas. ¿No? Si yo busqué una jurisprudencia en la mañana y quizás a la noche me llega una alerta. Entonces yo lo voy a tener ahí. ¿Qué hago? ¿Me conecto o no me conecto? ¿Lo veo o no lo veo? Y lo voy a ver. Y voy a estar trabajando. Porque ya entré en el tema, digamos, ya entré en esa jurisprudencia que yo quería ver. Y el empleador no tiene nada que ver ahí. Fue la aplicación, fueron esas grandes buscadores que me lo han hecho. Entonces, el problema de la conexión, de la desconexión, es que es un derecho mal denominado. En realidad tiene que ser un derecho a la gestión de la conexión digital, no a la desconexión solamente, ¿no? Por eso digo, el convenio colectivo es un arma con todas sus carencias que tiene el sistema colectivo, pero que puede dar muchas respuestas a eso. El otro tema es toda una serie de cuestiones que se dan en el teletrabajo, que ya empezaron a darse de antes. El Ministerio de Trabajo de la Nación tenía un programa piloto, el PROPET, un programa de teletrabajo, donde con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo analizaba esto. ¿Qué pasa con los accidentes en el teletrabajo? ¿Sí? Porque tendría que ir la RT, bueno, hay todo un protocolo. ¿Qué sucede igual si con el accidente? Ya no es tan fácil, no es dentro del ámbito del establecimiento. Nosotros tenemos una ley en donde se reconoce al trabajador que se accidenta cuando está a disposición del empleador, no en el in itinere, hay jurisprudencia de la Corte sobre esto, un 20% adicional por otros daños. Sí, la ley 26773. Mi pregunta es, ¿se le va a reconocer al teletrabajador lo mismo? Yo puedo decir, sí, está a disposición del empleador, por lo tanto la RT debería pagarme ese adicional. ¿Sí? Pero bueno, ya no es el establecimiento la frontera, es mi casa. Y si no estoy en mi casa, porque no tuve conectividad, y me fui al bar de la esquina, y entraron y me robaron y me golpearon, ¿qué pasa? O sea, todas las cuestiones de la casuística que van a empezar a ingresar en la agenda laboral. ¿Sí? El decreto trata de arreglar algunas cuestiones, pero queda, como sucede muchas veces con estas leyes, un problema, está a nivel de decreto. Y entonces
no tiene rango de ley, valga la redundancia, no le voy a decir abogado, ¿no? Pero no tiene rango de ley. Entonces dice, bueno, los gastos de herramientas de trabajo se computarán como no remunerativos, pensando que en el momento del despido yo puedo empezar a sumar los gastos de herramientas de trabajo. Es un decreto. Entonces, un decreto por ahí puede ser pasible de reproche, como fue cuando se dijo que determinadas sumas no eran no remunerativas y la Corte, en 3 fallos, ¿no? Empezó a decir Pérez con Disco, González con Polimar, Díaz con Cervecería Quilmes, empezó a desmontar los decretos no remunerativos y a decir que la noción de salario rige desde nuestro convenio 95 de la OIT, entonces prácticamente todo tiene naturaleza remunerativa. Es decir, la cosa comienza a complicarse. La cosa comienza a complicarse. Y lo mismo con el 190, como dije antes. El 190, por ejemplo, perdón que vuelva al momento anterior, pero incluso abarca el trayecto del trabajador, desde y hasta su domicilio del trabajo. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué pasa con ese itinerario? Si hay un episodio de violencia, ¿también debe responder el empleador? ¿En qué casos sí, en qué casos no? Abarca el tema del alojamiento. El empleador, supongamos ustedes, subcontrata una cadena hotelera, ¿no? Para darle alojamiento a personal que va, ¿no? Logístico, de transporte, lo que sea. Y hay un episodio de violencia. ¿Debe responder el empleador en virtud del convenio 190? Es decir, son todas cuestiones que están ahí, que habrá que ir resolviendo, que no son sencillas, ¿sí? Pero que va a formar parte de la agenda laboral que viene ahora, que viene post pandemia, de todos estos derechos fundamentales, ¿sí? Y me dejo unos minutos para el tema, por una cuestión de genética, para el tema colectivo, ¿no? ¿Qué va a suceder con el tema colectivo? Bueno, el tema colectivo hoy tiene un grave problema, y es que estuvo 2 años prácticamente paralizado, ¿no? Y los únicos convenios que hubo fueron convenios de cuestiones de crisis, ¿no? De tema de pandemia, ¿sí? De cuestiones relacionadas con toda esta experiencia. Ahora hay que retomar esta agenda, ¿no? Esta es la nueva normalidad, la vuelta a normalidad. Entonces, me parece que ahí las partes, los actores sociales, las partes colectivas tienen también una obligación de renovar esa agenda. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir con los convenios del año 75, son realmente convenios muy protectores, pero basados en una realidad, ¿no? Que estaban a mediados de los 70. ¿Cómo se incorpora todo esto? ¿Cómo se va a combinar protección con avance tecnológico? ¿Sí? Esta es una tensión que siempre tuvo el derecho del trabajo. El derecho del trabajo también tuvo esa tensión inicial, pero hoy el tema colectivo también va a estar demandando eso. ¿Qué va a pasar con los conflictos? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando se mezcle el tema, como pasa ahora, con el activismo sindical, el tema de discriminación, y ahora entre también el tema de violencia laboral? O sea, cómo todo esto va a haber que armonizarlo de una manera muy fina para evitar desajustes. Es decir, viene una agenda compleja, quizás no les puedo mentir, atractiva, desafiante, pero que ha incorporado todos estos aspectos que hacen a derechos fundamentales del trabajo. Recuerdo un ministro de Trabajo francés en los 80, dijo: nuestra idea, nosotros queremos que el ciudadano fuera de la empresa sea el ciudadano dentro de la empresa. De alguna manera esto ha sucedido, pero bueno, hay que gestionarlo. Y la gestión no es solamente judicial, ni administrativa, sino también entre las partes. Por eso el acento en la prevención, el acento en la autocomposición de conflictos, el acento en dar un paso más, ¿no? Es importante y asumir todas estas cuestiones. Obviamente no le podemos pedir la misma respuesta al desafío a una micropyme
una pyme o una empresa grande, pero tendrá que encontrar algún punto de solución porque estos derechos laborales fundamentales no solamente son interrelacionan, sino que obviamente parten de una igualdad, ¿no? Van a ser tan iguales para la empleada de kiosco que está sometida a una situación de violencia, y son 3 empleados, como para la ejecutiva de una empresa de 1.500 personas. Bueno, quiero dejar un ratito para un comentario. Creo haber tocado más o menos un poco, dar un panorama de esto, y les agradezco mucho la presencia aquí que hayan tenido para escuchar. Gracias. Buenísimo, Leonardo, la verdad súper claro y muy interesante. Voy a leer, Ignacio, si te parece, las preguntas que hay en el panel. Primero, Micaela dice: buenas tardes, doctor. ¿Cree que la aplicación del convenio 190 de la OIT resultará una suerte de paraguas positivo para la responsabilidad de la ART en los casos de violencia laboral? Y luego agrega, incluso parece aludir a la violencia intrafamiliar en referencia al examen por parte del empleador. Justo fue un tema que se ha esbozado, así que por si quieres hacer algún comentario. Sí, gracias, Josefina. No, a ver, acá empieza a crujir de vuelta la relación empleadora-RT, una tensión que ya estuvo con la pandemia, con el COVID, ¿no? Y que obligó a la Super de Riesgo de Trabajo a dictar una norma que también fue criticada por parte de la doctrina, un poco como sale el sol y es de día, digamos, ¿no? Que dijo, bueno, el COVID es un accidente porque se accidentó el trabajador, ¿no? Ustedes saben que hay un plenario muy viejo en la Cámara Nacional de Operaciones de Trabajo, que yo antes me reía y yo ahora no me río más, porque como soy joven, no me río más. Hay un plenario muy viejo del año 50 que decía sobre los fleteros: los fleteros tendrán relación de dependencia cuando haya dependencia, ¿no? Entonces, y así lo solucionaron, y ahí quedó, es un problema muy viejo. Bueno, un poco con el COVID pasa esto, y acá va a volver a tensarse, porque en el tema de violencia, yo creo que también, no lo sé ustedes, las aseguradoras tienen el deber de control de prevención por el sistema especial. Con lo cual, así como hubo plan de mejoramiento cuando se inició la ley 24.557, van a tener que hacer planes y denuncias a la Super si el empleador no adopta medidas en materia de violencia laboral. Creo que esto va a ser fuerte. No sé si va a llegar a la cuestión intrafamiliar o cómo van a manejar eso. Realmente creo que sí, es un tema también muy complicado, pero seguramente van a tener que sacar protocolos al respecto, le van a exigir al empleador protocolos, porque si no van a estar ellas, digamos, directamente responsabilizadas y van a tener que cubrirlo. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí Micaela también te agradeció por el chat. Y hago la otra pregunta de Carmen, que dice: en caso de que el empleador acuerde con el empleador una modalidad mixta, es decir, trabajo presencial y remoto, ¿de igual manera deben firmar un contrato de teletrabajo? En ese caso, ¿qué ocurre con la asignación de herramientas de trabajo? Bueno, gracias, porque me permite recordar una cosa que el entusiasmo de decir muchas cosas se me pasó, y que otra de las grandes novedades de la ley de teletrabajo es que el contrato es por escrito. Y digo novedades porque en realidad el contrato por escrito, ustedes saben, es una excepción en nuestra LST, que está recién dirigida al contrato a plazo fijo, al contrato de servicios eventuales. Y yo creo que así como están las cosas hoy, me parece que en una modalidad mixta debería estar pautado por escrito todas las cuestiones, ¿sí? Es cierto, como preguntó acá la participante, la ley es muy rígida, de vuelta, o hay teletrabajo o no hay teletrabajo, digamos, y en realidad el supuesto que se da no es el supuesto de la ley, el supuesto es el que dice ella, es la modalidad híbrida. Voy 3 días, no voy, trabajo 3, yo trabajo 1, o sea, hoy lo híbrido fue lo que impera. Por eso algunos dicen que la ley nació vieja, muerta, que no sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero la vigente es ley positiva, y
e informa sobre eso. Quizás alguna regulación, algún otro decreto debería, o quizás una modificación de la ley, asumir la condición de lo híbrido, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece... A ver, ahí Carmen justo acaba de consultar, pero la modalidad híbrida podría ser tomada como home office del lado interno de la empresa y no tomarlo como teletrabajo. Sí, el tema es que yo voy a responder desde el rioplatense derecho del trabajo, de criollito por el trabajo. Para el juez laboral, home office no es nada. Home office no existe, no es una categoría jurídica. ¿Ok? O sea, home office, manager, regional manager, no existe. No existe. ¿Es fuera de convenio o es dentro del convenio? O sea, el problema que nosotros tenemos es que la falta de segmentación hace que en el derecho del trabajo es blanco o negro. O sos autónomo o estás en relación de dependencia, ¿no? O sos informal o sos formal. O el salario fue registrado o no fue registrado. O hay trabajo registrado o no lo hay. ¿Te corresponde la multa o no te corresponde? Entonces, la empresa va a tener que plantear esto y ver cómo lo ajusta a la realidad vigente, normativa vigente. Eso es lo que me parece a mí, en principio, ¿no? Estamos hablando en abstracto, además. Todavía no tenemos casos de teletrabajo en el fuero laboral. Hemos tenido cuestiones vinculadas a permisos, licencias en la pandemia, otro tipo de cuestiones muy de la pandemia, digamos, ¿no? Pero este es un tema que va para el desarrollo también. Perfecto, y ahí creo que hay un último comentario de Fabián. Dice, pero si se desarrolla una modalidad híbrida y no se suscribe un contrato de teletrabajo, tampoco parece que hubiera una situación de ilegalidad según la definición de la ley 27555, ¿verdad? Bueno, no quiero aproximar ahí una conclusión. Hay que estudiarlo, porque la definición de la ley 27555 es cierto, no estaría así, pero está hablando de un tipo de contrato en el cual no hay una prestación en el establecimiento y es bajo distintas características. Es para pensarlo, no voy a avanzar en eso. Perfecto. Ignacio, ¿querías comentar algo o ya cerramos? Sí, no, hay una Bueno. última pregunta y ya terminamos con esta. Bueno, el tiempo lamentablemente es un poco tirano. Y acá hay Eliseo Segura, un abrazo para Eliseo. ¿Cómo se armonizan las normas de seguridad e higiene, enfermedades profesionales y riesgos del trabajo en el teletrabajo? Pone barra home office, pero bueno, en el teletrabajo. Bueno, ahí sí, he dicho algo, ahí vamos a tener de vuelta que ver, es interesante eso, yo hablé de los accidentes, pero ahí él involucra también el tema de enfermedades profesionales, ¿no? Que el teletrabajo va a desarrollar o está desarrollando, ¿no? Continuo nuevas enfermedades profesionales. Bueno, ahí va a haber que de vuelta ver cómo el sistema especial de la ley de riesgo va a reaccionar a eso, ¿no? ¿Qué entidad habrá que tener para ser considerada enfermedad profesional o no? Una pauta es que en cuestiones en donde ha existido trabajos a domicilio o cuestiones así, en realidad lo que se evalúa son consecuencias, ¿sí? Lo que se evalúa son consecudolencias, ¿sí? Entonces, habrá que ver la causalidad de esas dolencias con el movimiento repetitivo. ¿Sí? Esto sucede con un cajero de banco, una cajera de supermercado, ¿no? Que está todo el tiempo así. Un poco habrá que ver, empezar a hacer un poco de razonamiento en función de lo que viene sucediendo con otras actividades, ¿no? No quiero dejar, disculpame Ignacio, no quiero dejar de mencionar que todo esto lo vemos en la maestría también, en la maestría de Derecho del Trabajo. Nosotros tenemos dos lindos productos, que son la maestría de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, donde vemos esto, y otras cosas más. Y la diplomatura de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, que es un curso mucho más corto, obviamente, que es brindado por la
por la universidad, con el estándar de calidad que tiene la universidad, que duran en dos segmentos de casi un año, donde se ven cuestiones fundamentales de derecho individual y derecho colectivo. Así que los esperamos, a que esté interesado, pueden comunicarse con nuestro departamento, con la parte de admisiones, porque además siempre estamos renovando contenido, porque no nos deja en paz el derecho laboral, gracias a Dios nos deja en paz, entonces podemos hacer esa dinámica que dice Ignacio. No, Yo compartí, totalmente. Leo, con la gente acá en el chat, vuestra página web de laboral de la Universidad Austral, para que la gente conozca más sobre vuestro departamento. Sí, y les comento una cosa, hay una masterclass el 23 de noviembre muy interesante que habla sobre otro tema que no tocamos acá, que también tiene agenda, que es las relaciones sentimentales en el ámbito de trabajo, a propósito del fallo Caminos de la Corte y la jurisprudencia internacional, donde una graduada de esta universidad, magíster en Derecho Administrativo, María Cecilia García, se va a referir al fallo Caminos de la Corte y a cómo cuestiones similares se han resuelto en la jurisprudencia europea y de los Estados Unidos. Así que eso es una masterclass, es gratuita, tienen acceso, así que también paso el aviso. Gracias, Macarena. No, muchísimas gracias. Efectivamente, Macarena ahí en el chat invita a conocer más del Departamento de Derecho Laboral y pone todos los datos para poder contactarse. Leonardo, nuevamente muchísimas gracias por la charla, la verdad que bueno, siempre contar con tus comentarios y demás son sumamente valiosos. El derecho laboral es, yo creo que de las ramas que más evolucionan, y sobre todo en estos últimos tiempos, creo que es a pasos agigantados los cambios que uno ha visto. Se ha profundizado algo más, seguramente con lo de la pandemia, el teletrabajo y eso por supuesto, pero va en continuo movimiento. Uno no alcanza a acostumbrarse a algo y fue cambiando, ¿no? Porque la dinámica del trabajo verdaderamente se va modificando muchísimo con los avances de la tecnología, etc. Así que muchísimas gracias por aceptar la charla, y bueno, y a todos los que han participado, nuevamente también gracias a ellos, y ya a través del departamento de alumni y de la asociación de graduados informaremos más actividades que bueno, habitualmente son charlas, conferencias, etc. Bueno, muchísimas gracias para todos. Y Bueno, esperamos muchas a todos gracias, el 26 de noviembre en la jornada en nuestro almuerzo anual de graduados, ¿no, Ignacio? Así es, el 26 de noviembre en el campus de Pilar, como decía también Josefina, ahora dice Maca, y bueno, es el tradicional almuerzo de la Asociación de Graduados, así que bueno, los esperamos a todos ahí para comer algo. Va a haber algunos choripanes, algunos lomitos, una cosa un poco más criolla y al aire libre, sobre todo. Que bueno, hace 2 años que claro, que no nos podíamos juntar, así que bueno, una linda oportunidad para el reencuentro. Bueno, un abrazo para todos. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Josefina, gracias, Macarena, gracias, Ignacio. Gracias a vos, Leo. Gracias.